Buenos días, un saludo desde la distancia, Diego Silva Ardila. Como lo saben, soy director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y muy motivado por la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas el día de hoy sobre las redes y particularmente su relacionamiento con los territorios y el tema que nos interesa, que es la ciencia, la tecnología y la innovación, en este caso bajo la conversación alrededor de territorios STEM. Entonces, a partir de ese reto, yo preparé algunas ideas muy generales relacionadas un poco con la red de STEM Latam, pero decidí ponerle un título de exploración denominado Los retos para la consolidación de redes colaborativas, perdón, los retos para la consolidación de redes colaborativas, que básicamente quiere conversar un poco sobre ese concepto de redes, la posibilidad de establecerlas, fortalecerlas, hacerlas crecer, nutrirlas y que de alguna forma, que es el objetivo principal, revierta positivamente en los trabajos que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios. Yo tengo formación en economía, en historia y mi foco de atención ha sido los temas urbanos, territoriales, regionales, lo que denominaríamos la dimensión local. Desde hace muchos años, bueno, tampoco muchos, pero 2 años ocupo el cargo de director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y hemos tratado de diseñar una estrategia que nos permita cumplir con nuestra misión, con nuestra función, que es la provisión de información, preguntarnos el para qué de la información y utilizar la información en toda su capacidad y su potencialidad transformadora. Yo de alguna forma me opongo y trato de ser enfático en eso, que la información hace muchos años no es para reportar. Desafortunadamente en nuestros países, en el mundo estadístico en el cual yo milité por mucho tiempo, o milito todavía, ocupé el cargo de subdirector del Instituto Nacional de Estadística de Colombia y evidentemente muchos de mis colegas trabajan temas de información. Constantemente pongo la pregunta sobre la información para qué. Una de las cosas que tengo completamente claras es que no es solamente para reportar. La información tiene que servir para diseñar planes, para hacer seguimiento, para tomar acciones, para tomar decisiones, para volver a tomar decisiones o corregir decisiones y muchas más. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de cumplir con nuestra tarea como observatorio, pero darle un foco territorial. Y ahí también aparece un sesgo de nuestra parte, de mi parte, y posiblemente creo que la mayoría de las personas que están en este auditorio lo comparten, y es que los cambios sociales, si bien tenemos unos marcos nacionales, tenemos esta concepción de la idea de lo global, se dan en el territorio. Es en el territorio donde yo encuentro un colega científico que hace la misma investigación que yo. Es en el territorio donde yo encuentro un laboratorio donde puedo hacer los experimentos que necesito hacer para demostrar la rigidez de un nuevo material que estoy investigando. Es en el territorio donde yo encuentro una empresa que decide comprar mi patente. ¿Bien? Es en el territorio donde finalmente los productos que surgen del conocimiento o los servicios se encuentran, se hallan y transforman la vida y la realidad de las personas en el territorio. Entonces, con esa idea fundamental, y ahorita vemos cómo esta idea dialoga con las declaratorias o las búsquedas por parte de muchos de ustedes como de consolidar territorios STEM, nosotros desde hace muchos años, nuevamente 2 en el observatorio, hemos decidido que queremos trabajar alrededor de la función de territorios científicos. Y sobre eso hay una batería de información muy interesante. Ya me imagino que algunos de ustedes leyeron, pero nosotros lo hemos definido un territorio científico como aquellos espacios que integran las iniciativas de política pública, esos procesos de política pública, el sector educativo, investigación, las posibilidades que tiene para la ciencia, la tecnología, la producción del conocimiento, las estrategias de apropiación para integrar la ciencia como un pilar de la sociedad. Lamentablemente en Colombia, cuando hablamos de ciencia, se cree, a estas personas les gustan los telescopios o les gustan los microscopios. Y es una lucha continua para poder decir, no, 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 la ciencia es el pilar de la transformación productiva económica de un territorio. Entonces, para muchos de ustedes que seguro están familiarizados con temas territoriales, aparece un elemento clave que va a ser recurrente en la idea de las redes, que es la complejidad. Estamos ante escenarios complejos y para poder trabajar en escenarios completos se requiere
interacciones nuevas, flexibles, versátiles, ágiles, y el concepto de red se convierte en un elemento muy apropiado para conocer el territorio, y eso nos da pie para hablar específicamente de una red colaborativa, como es la red STEM LATAM. Entonces, en el momento que nosotros escuchamos o yo escucho la idea de que existe una red STEM LATAM, inmediatamente me pregunto, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué están trabajando? Y empezamos a identificar que hay un interés por conocer y comprender esos territorios a través de algunas herramientas de caracterización y medición, pero particularmente entender la interacción entre los actores del territorio y acompañar el crecimiento por parte de cada uno de los territorios que componen esto que se llama la red STEM LATAM. Entonces, uno de los elementos importantes cuando empezamos a hablar de redes es que evidentemente son nuevas formas de organización. Son nuevas formas de organización. Tradicionalmente estamos acostumbrados a las formas formales de organización. Entonces, una universidad, por decir algo, una empresa, tiene una directora, tiene una rectora y tiene un orden jerárquico donde van apareciendo directores, subdirectores, cada uno con una función específica. Hay unos estatutos que dicen hacia dónde tiene que ir, se establecen presupuestos y es la forma como normalmente operamos. Las redes son un poco distintas. De hecho, las redes se alejan un poco de la formalidad. Estoy hablando de las redes colaborativas, porque evidentemente el concepto de redes pues tendrá muchas aplicaciones, pero las redes colaborativas, en lugar de crear ese constructo rígido, son flexibles, son versátiles, surgen de voluntades y son menos rígidas. Entonces, en ese proceso de menos rigidez, va a ser muy interesante o muy importante. A mí me gusta hablar, digamos, de un barco, una embarcación completamente sólida y configurada en el elemento en el que se está moviendo, como las organizaciones tradicionales, una empresa o una universidad a manera de ejemplo. En el momento en que hay una disrupción tecnológica, cambia algo, una transformación cultural, se mueven excesivamente lento. El viraje es muy lento, incluso en algunos casos fracasan y desaparece. Ah, sí, el Ministerio de Obras desapareció porque nunca se acomodó a las nuevas realidades o generan colapsos de modelos económicos, etcétera. Mientras que las redes son flexibles. Las redes ante esas disrupciones se pueden reacomodar, pueden redefinir nuevamente los objetivos. Indiscutiblemente, los modelos tienen riesgos y tienen ventajas y eso es alguno de los elementos que quisiera compartir con ustedes hoy. Entonces, uno de los primeros elementos que yo considero que es importante, o que la verdad no hablaría en primera persona, que nosotros consideramos que es importante a la hora de pensar en redes de colaboración, es que uno de los primeros elementos es entender muy bien cada una de las partes, cada uno de los componentes, ¿bien? ¿Por qué si yo soy una gran ciudad que tengo este tipo de actividades, que tengo estos presupuestos gigantescos, quiero empezar a interactuar con una pequeña ciudad a X miles de kilómetros de la ciudad donde yo vivo y qué me va a generar ese contacto, ese link, ese vínculo entre dos nodos, qué me va a facilitar? Entonces, en la medida en que uno conoce mejor lo que está tratando de hacer y lo que pretende hacer, le queda mucho más fácil empezar a intercambiar conocimiento, ideas, acciones, trabajo compartido, incluso gestionar trabajo compartido. Entonces, ese es un elemento muy importante. Las redes, que me imagino que ustedes participan en muchos y en este salón con seguridad nos acompañan varios científicos. Los científicos estamos acostumbrados a trabajar en redes de investigación donde compartimos ideas, conocimiento, asistimos de vez en cuando a conferencias, ¿cierto? Espontáneamente, pero mantenemos una agenda de diálogo alrededor de un tema que nos interesa. Para la red de STEM LATAM, consideramos que una vez caracterizados los territorios y teniendo claridad sobre el por qué cada uno levantó la mano y quiso unirse a la red, hay que empezar a crear plataformas o escenarios de gestionar el intercambio del conocimiento. ¿De qué manera lo que ha sucedido en otro lugar me puede servir a mí? Para hacer lo mismo, ojalá nunca sea hacer lo mismo, para hacer cosas similares, adaptadas, modificadas, ¿cierto? El comentario que digo ojalá nunca es porque muchas veces estos modelos de plantilla tienden a fracasar. Siempre hay que domesticar una buena práctica. Es decir, traerla a nuestro hogar y tratar de ver, bueno, cómo haces. Hay que tener mecanismos para gestionar el intercambio del conocimiento en las redes.
Hay formas muy sencillas, como yo mencioné ahorita, conferencias anuales. Entonces nos encontramos una vez al año, nos concentramos, intercambiamos, pero hoy en día ustedes también lo saben, porque las utilizamos permanentemente. Hay mil formas de gestionar ese intercambio de conocimiento, incluso de escalarlo, de hacer que llegue a muchos, etcétera, etcétera. Eso es uno de los elementos más importantes de las redes porque cuando una de las remuneraciones de mi esfuerzo es el aprendizaje, yo creo que eso genera más apego. Cada vez que yo me encuentro con la red, voy a aprender algo nuevo, ¿cierto? Hace que tenga la necesidad de querer acercarme a la red. Un elemento también muy importante que hace necesario, que es necesario para la consolidación de una red y que evita la fragilidad, ahorita hablamos un poco de las fragilidades de las redes, es una permanente visibilización y comunicación. ¿Bien? Cuando la red hace cosas y un primer proyecto derivado de ese hacer cosas es el comunicar y el visibilizar lo que recientemente se ha hecho, ya uno tiene una excusa para continuar reuniéndose. Pero además de eso se empiezan a generar algunos premios inmateriales que generan apego y es la recompensa de decir, miren lo bien que hemos hecho esto, miren cómo podemos compartir esto. Entonces el proceso de visibilizar y comunicación es muy importante. Ahí nuevamente aparecen pues escenarios con calendario de encuentro, pero por ejemplo hoy en día redes sociales muy activas, videoconferencias, distintos documentos o policy brief, ¿cierto? Una gestión o dinámicas de trabajo wiki o colaborativo. En ese sentido, permiten que las redes funcionen de una manera interesante y se puedan mantener. Y luego una de las preguntas que siempre están latentes en las redes y las redes aparecen y desaparecen. Ojalá que la red STEM aparezca, se fortalezca, crezca y el camino a la desaparición no exista, por lo menos en las próximas décadas o siglos, ¿cierto? Es el proceso de sostenibilidad. ¿Bien? ¿Qué es el elemento aglutinador de una red? Y ahí aparecen algunos actores importantes. En este caso, pues, viene al lugar mencionar la Siemens Stiftung, pero sabemos que hay muchas otras organizaciones que le dan, digamos, ese pegamento de sostenibilidad, no necesariamente con los recursos, ahorita hablamos de los recursos, pero manteniendo el tema vigente, la agenda, reconfigurando los temas importantes que permiten ese fortalecimiento permanente de la red. La sostenibilidad de la red, principalmente o de las redes, vienen de sus nodos. Es muy difícil que en una red un nodo se haga garante de la existencia de otro nodo. Es decir, cada miembro de la red debe garantizar su sostenibilidad dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus recursos. Indiscutiblemente la puerta siempre está abierta para levantar la mano y decir necesito ayuda y que alguien le eche la mano, pero la garantía de la existencia misma del territorio, en este caso, digamos, STEM, u otro tipos de territorios o un nodo particular, por ejemplo, capítulo de los investigadores en nuevos materiales de América Latina, la única forma de que ese capítulo siga existiendo de la Asociación Internacional de Investigadores en Materiales en América Latina es que la red de América Latina encuentre sus mecanismos de sostenibilidad. Entonces, eso es una cosa que podemos luego dialogar en unos escenarios mucho más específicos, pero en la medida en que los nodos se fortalecen los vínculos y por ende la red. Bien, entonces nodos fuertes y rigurosos hacen redes interesantes. Indiscutiblemente aparecerán unos nodos que gestionan más recursos que otros, algunos nodos que empiezan a crear más conexiones y luego lo podremos ver más adelante o quizás ya existen las redes TEN-LATAM, ciertos ejercicios, digamos, de jerarquía, de concentración, no estoy hablando ni de mejores ni de peores, sino ciertos nodos que en un ejercicio de grafo pues tienen más poder, tienen más conexiones, algunos dirían tienen mayor valor de Shapley, ¿cierto? Etcétera, 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 que le permite gestionar algunas cosas. Entonces, la misma dinámica de la red va diciendo qué tipo de temas empiezan a aparecer y qué nodos pueden gestionarlo. A veces aparecen repentinamente unos recursos en un nodo, pero ese nodo tiene un sesgo que es un tema, entonces debe enfocarse en ese tema, pero se puede convertir en un tema de especialidad de la red. Entonces, de esa forma, yo quería mencionar algunos de los elementos generales de cómo existen unas posibilidades de establecer una hoja de ruta específica para la red y cómo con el trabajo mancomunado se va creando importante. Quizás el mensaje es hacer la analogía de un bien público. Es decir, yo pertenezco a la red porque la red produce un bien público. ¿Qué es ese bien público?
Es un bien que difícilmente yo puedo producir solo, o muy costoso sería, y a la hora de producirlo es muy fácil compartirlo dentro de la red. Entonces, por ejemplo, un territorio STEM en América Latina va a necesitar módulos o cartillas, pongamos el nombre que sea, de aprendizaje o de formación para educadores que estén interesados en estos procesos. La red puede hacer que los costos y las economías de escala sea mucho más fácil hacerlo para toda la red y luego vengan los procesos de domesticación o de adaptación y no cuando cada nodo incurre en el gasto se vuelve ineficiente. Bien, entonces, la red termina generando o consolidando un bien público que va a facilitar los procesos y yo creería que muchas veces ese es el encanto de las redes. Flexibles, la sostenibilidad no está garantizada, pero depende de los nodos y al compartir conocimiento a veces aprendo sobre cómo hacerme más sostenible. Yo aquí hago un comentario privado o personal. A mí me gusta mucho el cine y los cineastas funcionan de alguna forma así. Oiga, tengo este guión, tengo esta cosa, trata de ver dónde consigue los recursos, no tengo cámara, no se preocupe, la gente de San Antonio de los Baños tiene cámara, no sé qué tal, y empiezan a unirse y funcionan muy bien espontáneamente de una red, y a muchas veces la red facilita la sostenibilidad sin la forma tradicional de recursos en los cuales se entregan, y el escenario más importante es aportar para recibir mucho más cuando regresa hacia mí un bien público. En este caso es el intercambio de conocimiento, el desarrollo de nuevas metodologías, la visibilización y la comunicación, en que de alguna forma termina fortaleciendo propiamente los territorios. Entonces, yo creería que para el poco tiempo que tenemos hoy, pero encantado de conocerles, ese es uno de los elementos principales que quería compartir el día de hoy alrededor de los procesos de consolidación de las redes y en este caso redes colaborativas y redes colaborativas de territorios científicos en este caso, qué pena, digamos, ponerles el rótulo que nosotros utilizamos, ustedes se han denominado como STEM, ¿cierto? Pero son territorios que deciden colaborar con el objetivo de empezar a producir un bien público que revierta positivamente. Entonces yo creo que en la red de STEM Latam lentamente van a aparecer buenas prácticas y buenas experiencias, metodologías homologadas o estandarizadas, escenarios para encontrarse permanentemente y aprender los unos de los otros, incluso contagiar sobre la idea de STEM a otros territorios que se unan a la red y que ayuden nuevamente al crecimiento de la misma. De alguna forma, es un viaje interesante. Creo que las herramientas tecnológicas de las que disponemos hoy, todo el desarrollo de las teorías de complejidad y el estudio propiamente de redes nos permiten entender hoy mejor cómo funcionan las redes y entender que no necesitamos camisas de fuerza rígidas o pesadas como contratos, como promesas que vamos a pertenecer a una asociación durante 5, 10, 15 años, sino por el contrario, la versatilidad que permite ir construyendo en la medida en que se fortalecen las capacidades de cada uno de los nodos. Entonces, en esta oportunidad es unidireccional la conversación, pero espero que las próximas veces podamos sentarnos en un escenario de mi parte, pero el observatorio va a continuar en esta reunión y a continuación ustedes van a empezar a compartir la reacción y sus ideas con Mabel y nosotros estaremos muy contentos de poder replicar y continuar esta conversación alrededor del fortalecimiento de las redes. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, un saludo desde la distancia y esperando que tengan una muy buena sesión. Hasta luego.